Después de tener una exitosa primer manejada en mi 350 con swap de Hellcat, que siéndole sincero se maneja mucho mejor de lo que me imaginé, y de igual manera la primer puesta en el dyno terminando su toneo y llegando a generar 625 caballos de fuerza con 613 de torque. Fracasamos en la primera quemada de llantas. Por supuesto que eso se podría esperar, ya que de la transmisión hacia atrás todo sigue siendo original de Nissan 350Z, y honestamente este diseño de diferencial no trae un muy buen agarre de fábrica. La única buena noticia de este desastre es que estamos encontrando los puntos débiles de mi Z para así irlos mejorando poco a poco y llevarlo al siguiente nivel. Sin mucho más que decirles, nos tenemos que poner a trabajar. Primer parte del proceso, desmantelar todas las piezas para ver qué tan profundo en sí fue el daño. Es triste que este es el escape más caro que he comprado en mi vida y el único que he dañado. Ya terminé de desarmar toda la parte trasera y pues vaya caos el que he creado. Al parecer aquí fue donde los axles chocaron y de igual manera el diferencial produjo esta otra parte de daño. Sí me deja un tanto preocupado el hecho de que ya está aplastado nos pueda producir cierta restricción en el escape y eso afecte nuestro caballaje en el Z. No es algo difícil de reparar, ya que simplemente podríamos cortar las secciones y volverlo a hacer. Prácticamente sería cortar desde aquí porque sí está un tanto aplastada esta S y después cortar hasta acá y adaptarlo. De igual manera en este lado sí sería bastante fácil simplemente cortar estas dos secciones y dejarlo como nuevo. En buenas noticias, los mofles sí no se dañaron para nada, aunque este doblez sí logró que este quedara un tanto descuadrado y nos topara un poco más en esta sección del bumper. No se nota, es bastante mínimo, pero hay que arreglarlo. Esto es lo que me tenía bastante preocupado. Los tornillos que van en la parte frontal del diferencial, ya que no sabía si simplemente habían sido los tornillos, sino que también existía la posibilidad que esto estuviera dañado y tuviera que reemplazar todo el subframe. Otra muy buena noticia es que solo el bushing se dañó mayormente. Ojo, sí logro notar un tanto de daño en esta parte del labio, pero no nos afectaría el poder poner un bushing nuevo. Simplemente tendría que desgastar un poco esta parte y no nos afectaría para nada el funcionamiento, ya que como pueden ver en el otro lado, esto simplemente es un poco de material extra que dejaron a la hora de fabricarlo. Por supuesto que no es un daño tan significativo que nos fuerce a cambiar el frame. En el axle pues tuvimos suerte, ya que lo podríamos reparar. Simplemente se fue desde la parte que va hacia el diferencial y esto se puede reconstruir. No lo voy a hacer ya que no son tan caras, así que simplemente podríamos comprar una nueva. Ojo, el diferencial sigue estando en buenas condiciones. No se dañó nada, si ya le quité los bushing para inspeccionarlos y pues siguen estando en buena condición. Por supuesto que le voy a poner tornillos nuevos, pero esto es muy fácil de reemplazar o en el peor de los casos podríamos cambiarle la tapadera, pero no lo voy a hacer, ya que este, como pueden notar, es un diferencial abierto y por qué no aprovechar esta oportunidad y así instalarle un LSD. En el drive shaft sí me he asustado un poco, ya que como pueden notar acá tenemos peso y esto te ayuda a tener un mejor balance a la hora de que está girando y al parecer este se golpeó y se cayó. Me va a tocar inspeccionarlo. De igual manera acá sufrió un poco de daño, pero nada significativo. Por supuesto que lo vamos a poder reutilizar. Lo único que se me viene en mente es, pudo haber sido peor, ya que al parecer el tanque de combustible también fue golpeado y pues ya se imaginarán lo catastrófico si hubiéramos tenido una fuga de combustible. Lo único que me queda restante es sacar ese bushing para así hacer un listado de qué partes necesitamos. Ok, la cereza del pastel, el bushing sí se hizo un tanto más complicado a la hora de salir, pero salió. Y en otras noticias, me acaban de regalar un trofeo por la peor quemada de llantas en la historia. Y pues, no sé ni cómo sentirme. Thank you, Lee. First place, número 1. Prácticamente este es el primer trofeo que gano con el Z. Sin palabras.
Esto sería todo lo necesario para resolver el percance con mi 350Z. ¿Será un arreglo definitivo? Está por definirse. Tenemos que ponerlo nuevamente en las calles, hacer pruebas y ver si esto es suficiente o nos tenemos que ir un tanto más agresivos. Me fui por estos Bushing Billet para el diferencial, son marca Sinki, me los recomendaron, es una tienda local, me facilitó bastante el poder adquirirlos. De igual manera el axle nuevo, fluido para el diferencial y esto que de igual manera nos va a ayudar bastante al inconveniente que estamos teniendo. Es un brazo de agarre extra para el diferencial, te da 2 puntos de agarre extra saliendo del subframe, eso evitaría volver a tener un inconveniente como este. No solo eso, sino que también tengo tornillos nuevos, ya que pues los otros quedaron bastante doblados. Algo que se pudiera reutilizar, pero no lo voy a hacer, es el diferencial, y pues por justas razones, porque no tiene LSD. Como pueden notar, al momento de girarlo se van a direcciones opuestas, eso significa que no lo tiene. El radio de este al parecer es 3.5 y hace que mis velocidades sean extremadamente cortos. Lo bueno de los 350 es que tenés opciones. La otra es el 330 que vino en los automáticos y en los G35, y otra que es mucho más rara, casi imposible de conseguir, es el 313 que solo lo pusieron en los Infiniti Q45 o M45, no me equivoco. Créanme que lo he andado buscando, ese sería el seteo perfecto, pero no lo he podido encontrar. Si alguno de ustedes saben o tienen uno, déjenmelo saber. No pude desaprovechar esta oportunidad, encontré este diferencial por $250 proveniente de un G35 con el respectivo LSD, y de igual manera tiene el terminal de radio de 3.30 que nos ayudaría a tener un tanto más de velocidades. Y con tener más velocidades no me refiero a que voy a tener una extra, sino que nos va a durar más para así no revolucionar el motor tan rápido a la hora de hacer los cambios. Después de encontrar un par de cicatrices en el driveshaft, de igual manera lo mandé a balancear para así asegurarnos que no nos causara ningún tipo de vibración a la hora de ponerlo en el Z. Lo bueno de seguir teniendo un 350Z de aquí hacia atrás es que las partes son bastante fáciles de encontrar y amigables para tu bolsillo. Ahora solo es cuestión de volver a armar el rompecabezas. Después de extraer los bushings del diferencial sería instalarle el que va en el chasis, y honestamente me sorprendió porque fue mucho más fácil de lo que me imaginé. Así es como quedó ya instalado, y les había dicho anteriormente que el daño no nos afectaría para nada, y fue verdad. Quizá la historia sería diferente si estuviéramos reutilizando bushings regulares. Instalar los que van en el diferencial de igual manera bastante fáciles de poner, pero sí necesitan un tanto de amor. Ahora solo es cuestión de empezar a poner las cosas nuevamente en su lugar. Después de asegurar el diferencial es que se puede instalar el bracket, que nos ayuda a reforzar todo, para evitar, o mejor dicho, ayudar a que no tengamos que lidiar con este inconveniente otra vez. Un tornillo cruzado en la parte superior y 2 en la parte baja son bastante fáciles de remover e instalar los nuevos. No podemos olvidar el axle, que ojo, está en una posición bastante accesible. Al final Lee se atrevió a hacer la reparación del escape, cortar, medir y enderezar un tanto porque sí había quedado bastante torcido, desbastar y desbastar aún más, para así proceder a soldar por completo en los lados que se hicieron las añadiduras. Así quedaron los resultados, tratando de mantener las medidas anteriores. Muy buen trabajo por parte de Lee, nada mal para alguien que simplemente hace la soldadura por hobby. No se preocupen por las diferencias de color, ya cuando se calienten va a quedar como que si no ha pasado nada. Ya solo me quedaba agregarle el fluido al diferencial. Ahora sí, al fin está terminado y estos son los resultados. El escape quedó mejor de lo que pensé, y de igual manera el axle o flecha, no sé cómo le digan. Ahora bien, una pregunta bastante válida sería: ¿por qué solo cambié una y no le puse la otra? Pues esta sigue estando en muy buenas condiciones. Y otra excelente pregunta sería: Fernando, ¿y por qué no le pusiste unos axle aftermarket? Bueno, los que en verdad quiero cuestan $2,800, y los que están por en medio son poner axle de 370Z, que no me resolverían mucho. Son buenos hasta 300 a 500 caballos. Recordemos que andamos por encima de ese número. Este simplemente me costó $68, así que puedo justificar el gasto. Algo que de igual manera me gusta mucho como se ve es el bracket. No simplemente vamos a tener 2 puntos de agarre, sino que también quedó extra funcional, ya que vamos a poderlo levantar de este lado. Sí me gusta bastante cómo sobresalen los bushings con ese color cromo.
Acá los washers no fueron necesarios, pero yo sí decidí prevenirlos porque no darles una rigidez un tanto extra. Ahora solo es cuestión de ver cuánto tiempo nos va a durar esta reparación, pero creo que de igual manera lo tenemos que poner a prueba. ¿Qué mejor manera de poner a prueba la reparación del diferencial que un parqueo vacío lleno de conos? Como lo han podido notar, el set está haciendo un fantástico trabajo. Después de varias pruebas, pues ya no tengo llantas, cosa que son buenas noticias porque de igual manera la necesitamos reemplazar. Ojo, todo lo relacionado a la mecánica ha estado funcionando a un 20%. Donde sí he tenido un tanto de problemas es con la temperatura, no directamente con la que va el motor, sino el enfriamiento independiente que trae el supercargador. Es algo bastante normal si trajimos la laptop para estar pendientes de eso, de lo contrario, todo perfecto. Recordemos que el Z no fue diseñado, o mejor dicho, pensado para driftear, ya que no recibe nada de viento. Sería un seteo completamente diferente el cual necesitaría. El enfriador es el que no está recibiendo de aire y como consecuencia nos está elevando la temperatura. Nada de qué preocuparse en verdad, aunque le podríamos agregar un sistema de hielo para así mantener las temperaturas mucho más bajas. ¿Lo voy a hacer? No lo creo. El Z no lo quiero para esto, siento que tengo demasiado dinero invertido, no me gustaría destruirlo contra un muro. Lo que sí es que me motiva para construir un carro de drift. No sé, ¿qué piensan ustedes? Y así darle un tanto más en serio, encargarme específicamente para la pista y quemar llantas, y por qué no aprender, porque honestamente no tengo nada de experiencia. Ahora solo es cuestión de quemar un tanto más las llantas traseras para así dejarlas morir como se deben y manejar nuevamente al taller, ya que como pueden notar no trajimos un remolque, sino que más bien lo manejé 25 millas para acá, tenemos otra 25 de regreso. Cruzo los dedos para lograrlo. De vuelta en el taller en el Z, y como pueden notar ya le quité los rines traseros para ver cómo quedaron las llantas, y estos han sido los resultados. Por supuesto que las podíamos destruir un tanto más, pero de igual manera no me quería arriesgar tanto, explotarlas y después no tener cómo llegar al taller. Ni modo, va a tocar dejarlas así, es momento de reemplazarlas. Las que voy a estar utilizando son estas Nitto NT555R2. Si nos vamos a ir con un tanto más ancho, ya que estas son 285 y estas son 275. Sí me estoy arriesgando en el que nos puede llegar a raspar. En el peor de los casos me toca hincharlo un tanto más en la parte trasera. Sí me da curiosidad de saber cómo se van a ver. En la parte frontal por el momento no voy a hacer nada al respecto, ya que estas, aunque son Kumo, andan funcionando bastante bien. ¿Va a ser suficiente? Aún no lo sé. Está por determinarse, hacer un par de pruebas en la calle y ver qué tal queda. Muy contento con los resultados. Así se ven las llantas ya puestas y siento que hicimos una muy buena elección. Como logran notar, el rin ahora sí quedó un tanto más cubierto. Lo malo es que sí
presiento que nos va a topar. Me va a tocar repetir el procedimiento de la parte frontal, quizás hacerle un tanto más de rolling fender y levantar un poco los coilovers. Pero el filament sí quedó en punto y espero esto sea suficiente para así tener un tanto más de agarre. Definitivamente me gustaría repetir lo mismo en la parte frontal, aunque sí siento que nos tocaría irnos con un fender un tanto más ancho para tener una llanta un tanto más cachetona. Y las llantas no va a ser el único cambio que le vamos a dar al Z por el momento, sino que también, y esto va gracias a Galaxy Custom, tuvieron un gran detalle para el Z que ¿qué les parece? El nuevo timón cubierto completamente en alcántara y de igual manera con costuras anaranjadas, que este detalle sí que me mató. Al fin vamos a poder reemplazar este que estaba todo desgastado y darle un tanto más de estilo al Z y, ¿por qué no?, una mejor combinación. En verdad no logro encontrar palabras para hacerle justicia a lo genial que quedó. Sí me gusta bastante, o mejor dicho demasiado, el hecho de que vamos a tener una combinación con el interior y parte del exterior. Esto creo que sería más que la excusa perfecta para encontrar un tanto de motivación y terminar el interior del Z por completo, dándole un estilo un tanto más diferente. Ya estamos en medio de la cirugía y sí va a ser necesario pasar estos controles al steering wheel nuevo que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Bueno, no necesariamente porque va a quedar con las mismas funciones de fábrica. Recordemos que en el Z el Cruising Control ya ha sido eliminado, pero sí le podíamos dar un propósito nuevo a estos botones, ya sea two steps o otras funciones que sea capaz de controlar la holding. A mi punto de vista, esas son una de las cosas más convenientes al mantener el mismo diseño de steering wheel de fábrica, simplemente dándole un toque más personalizado. Al hacer el swap de todos los controles solo te lleva un par de minutos. Asegurarte de que todo está alineado para así poder darle respectivo torque. Conectar la bolsa de aire y ponerla en su lugar con mucho cuidado para luego apretarla. Así quedaron los resultados y más que contentos con ello. Definitivamente el Alcántara se siente mucho mejor que el que teníamos anteriormente. Ok, lo más importante y lo que nos faltaba por hacer era comprobar, no han topado para ahorita, comprobar si topan las llantas nuevas. ¿Por qué? Porque son mucho más anchas y un tanto más agresivas que las que andábamos anteriormente, pero estas sí nos permitiría tener mucha más tracción, ya que las anteriores pues eran muy baratas. Tenemos que calentarlas un poco más. Cabe recalcar que el carro no lo he manejado después de haberle hecho el tuneo. Prueba número 1. Empezando en tercera velocidad, creo que en segunda es donde en verdad deberíamos saber si este nuevo set de llantas va a ser funcional o no. Voy a tratar de darle un poco más de recorrido para que se calienten y así pues hacer una prueba un tanto más justa. Lo que sí no está de más recalcar en cómo se siente es el steering wheel. 20 de 10. Tercera. Seguimos patinando, pero mucha más tracción que lo que teníamos anteriormente. Más que contento. Lo que sí no me gusta tanto como se siente son los bushings traseros, ya que están sólidos. Eso significa que toda la vibración transmitida por las llantas se va a sentir en el chasis. Pero hey, no teníamos otra alternativa. Prueba saliendo desde segunda. No le gusta salir en segunda.
tracción a un 100%, pero en repetidas ocasiones el Z ha buscado colear hacia el lado del pasajero. Eso no es normal, está relacionado al alineado. Definitivamente tengo que investigar mucho más al respecto. Vamos a salir a primera. No sé cómo explicarles lo contento que estoy con estos resultados, ya que los cambios han valido la pena. Recordemos que esta es la primera vez que lo manejo en la calle exigiéndole como se debe después de haberlo terminado de tunear y con el diferencial nuevo. Y la verdad, los 625 caballos de fuerza se sienten brutales. El motor está trabajando más que bien. De igual manera, la temperatura del supercargador en movimiento se mantiene estable. La del motor de igual manera. No tenemos ninguna otra queja de cómo está reaccionando el Z ahora que ya se anda manejando nuevamente. Pues de todas estas pruebas, honestamente les podría decir que ya terminé el swap. Prácticamente no hay nada más que hacerle. Detalles y ajustes mínimos serían necesarios, pero para ya acoplarlos al gusto de manejo de cada quien. En lo general, todo ha quedado como debería de ser. Y es por eso que damos inicio a una nueva etapa en el Z, malgastando aún más mi dinero en cosas que yo sé que les van a gustar. Y que por supuesto involucran aumentarle más el caballaje. Y reconozco que no será tan lógico porque tenemos problemas de tracción actualmente, pero no podía desperdiciar la oportunidad de ponerle cam y de igual manera una polea más pequeña en el supercargador, que fácilmente este setup nos ayudaría a sobrepasar los 700 caballos de fuerza. ¿Lo voy a lograr? No lo sé, vamos a tener que averiguarlo, pero sí sería bastante genial poner 707 caballos de fuerza a las ruedas en el dyno. Y por supuesto que de igual manera nos ayudaría a poder balancear el torque en la salida para así poner menos estrés en mi diferencial y de igual manera en mi transmisión. Y esta cam que compré es lo que nos va a ayudar a obtener esos resultados que miren, se mira más que perfecta. De igual manera, esto se va a ver 10 veces mejor que la polea stock que tenemos ahí. Y por favor no me malentiendan, también está en mi lista de prioridades el preocuparme por los cambios estéticos en el Z, aunque soy bastante fanático en cómo todo el exterior se ve completamente stock y te llevas una gran sorpresa con el motor. Muy importante decirles gracias por el increíble apoyo que me han brindado en mi pedazo de chatarra de 350Z. Por supuesto que estoy más que motivado para seguirles generando contenido que, ojo, ya tenemos proyecto nuevo. Muy pronto lo van a estar conociendo aquí en el canal. Es algo bastante diferente y nuevo para mí. Por supuesto que estoy más que listo para nuevas experiencias y de igual manera mucho más estrés, pero espero eso nos ayude a muy pronto llegar a los 100,000 suscriptores. ¿Cuándo? No lo sé, eso va a depender de ustedes. Sin mucho más que decirles, adiós.